empezaría yo diciendo que la crítica a Beckett es muy importante porque ha sido en inglés, en francés y también en alemán. Es uno de los autores que más crítica literaria tiene, de alguna manera, porque tiene la oportunidad de haber escrito en estos tres idiomas. Entonces la crítica literaria es muy abundante y va cambiando con el tiempo. Voy a comenzar diciendo que Marcin Tereszewski dice que la primera crítica es de Martin Neslin en el Teatro del Absurdo, The Theatre of the Absurd, y de Hugh Kenner con Samuel Beckett, A Critical Study. Esto es de 1961 y ahí dicen que Beckett era un modernista, era existencialista por sus temas y con un lenguaje y un estilo también del absurdo. En los años 70 y hasta nuestros días los estudios críticos han cambiado, ya se estudia a Beckett quizás como más estudios interdisciplinarios, se ha estudiado con poscolonialismo, psicoanálisis, feminismo, entre otros. Yo voy a, también se ha dicho las influencias filosóficas que tiene Beckett, como Descartes, Schopenhauer, Gulnix, Mautner, Maurice Merleau-Ponty, y por ejemplo Maurice Blanchot dice: el lenguaje niega la realidad de las cosas. Esto ya acercándonos a la estética del fracaso. La ética de Manuel Levinas nos dio una crítica sobre la noción de alteridad, el testigo y el otro innombrable. Tereszewski dice: la estética del fracaso está relacionada más con la obligación impuesta por la imposible demanda de escribir lo inexpresable. Entonces, vamos a ver, mi idea de esta charla es analizar de dónde surgen las ideas de la estética del fracaso de Beckett. Primero, esta exposición va a tener tres partes. La primera voy a hablar sobre las primeras obras de Beckett, el poema Horoscope, los ensayos filosóficos Dante, Bruno, Vico y Joyce, y el ensayo titulado Proust. Después haré ensayos de posguerra, La peinture de Van Velde, Peintre d'Empêchement y Three Dialogues with Georges Duduy. En la segunda parte ya aplicaré estas características de la estética del fracaso a Dream of Fair to Middling Woman y Malone Dice. Y al final analizaré Waiting for Godot y Ohio Impromptu. La conformación de la estética del fracaso. El pensamiento de Beckett no es filosófico, es importante saber que no es filósofo Beckett, porque un filósofo lo que hace es tener un problema y tratar de resolverlo estructuradamente con razonamientos que nos lleva a la solución de ese problema. A él no le, y es un razonamiento sistemático. Él no tiene un razonamiento sistemático, incluso va en contra de los razonamientos sistemáticos y escribe lo que siente. Por ejemplo, Ezra Pound tiene un estilo de impersonalismo y él va a estar más cercano a este pensamiento impersonalista. Y también afirma que cuando él se da cuenta de una locura que tiene él, un tipo de esquizofrenia, algunos les han dicho que estas voces es una especie de que él oía voces, esa locura que él dice que tiene, él empieza a escribir y dice: no tengo la más mínima idea, yo no soy un intelectual, porque lo dice, yo todo lo que soy es sentimiento. Molloy y otros llegaron a mí el día en que me di cuenta de mi propia locura, solo entonces comencé a escribir lo que siento. Entonces vamos a ver que él no se aleja del filósofo, del estudioso sistemático, y va a escribir lo que siente, claro, con una gran sabiduría, ¿no? Bueno, sin embargo, él empieza diciendo que la estética del fracaso, porque él vive en la confusión cotidiana, la cual invade todo. En esta confusión, unos dicen antes de la Primera Guerra y después de la Segunda, él siempre estaba en esta confusión, y la forma de pararse en el mundo es encontrar una forma que se adapte a ese lío, a esa tarea del artista. O sea, él es un artista y dice que va a estar haciendo
la estética del fracaso es una forma de pararse frente al mundo, frente al caos. La estética del fracaso parte de la ignorancia. Él es un intelectual, pero él trata de partir de la ignorancia. Por eso había puesto aquí que está más acercado a la teoría del caos, al sistema de Lorentz, donde no se pretende dar sentido a esa confusión. Sin embargo, vemos una figura que después la voy a retomar, que es un binarismo, pero sin embargo, si ustedes se acuerdan de esta teoría del caos, no sabemos para dónde se va a ir la línea, si se va a formar de un lado a otro, y además hay una ambigüedad sobre ese caos. Aunque hay una figura, pero hay un caos. Él también dice que todo sería más claro si entre el caos y el orden, la oscuridad y la luz, uno de los dos extremos predominara. ¿Sí? Él dice que si uno predominara sería mucho más fácil, pero él se ubica en este caos. ¿Sí? Eso es bien importante para su teoría y para después toda su producción. Más allá de la percepción binaria, los fenómenos son complejos e incluso contradictorios. La incertidumbre es el verdadero drama. Ahí es donde se va a colocar él, en la incertidumbre, en estos complejos, en mitad del binarismo. Él va a creer que es más complejo, no nada más la solución es binaria. Bueno, empieza un ensayo muy joven. Él conoce a conoce a Joyce en 1928, y él ya había escrito en 1922 el Ulises y empezaba a escribir Finnegan's Wake. Joyce tiene 46 años cuando se conocen, en el 22. Joyce es católico, pobre, irlandés, aunque ya tenía fama, vivía en París, ahí es donde se conocen. Beckett, 22 años, clase media, media alta, protestante. Sin embargo, los une la escritura, la palabra, el inglés, el latín, el italiano, el gusto por estos idiomas. Los dos hablaban y tenían intereses en común. Lo invitan a hacer, porque de alguna manera Finnegan's Wake, que se llamaba Work in Progress, que se estaba editando en los periódicos parisinos, no tenía muy buena respuesta. Entonces llaman a hacer este trabajo que le llaman a Work in Progress a varias personalidades: Stuart Gilbert, Frank Wood John, Jolas, Lona, Carlos Williams, a su amigo Thomas McGreevy y a Samuel Beckett, porque estaba en ese lugar, en ese momento, y él escribe sobre este Work in Progress, que después va a ser Finnegan's Wake, que se va a publicar en 1939. Aquí lo interesante es que les interesaba él dice que Dante le va a interesar a él y a Joyce porque no están en un inglés oficial, están creando otro tipo de lenguaje. Acuérdense que el inglés oficial es el de Inglaterra, el del Reino Unido, y ellos son irlandeses, siempre peleados con esto de los idiomas, aunque es el mismo, pero no es el mismo. Entonces ellos tratan, igual que Dante, de crear una lengua no oficial, una lengua más común. También leen en común otra obra de Fritz Mautner, que es en alemán, Contribuciones para una crítica del lenguaje. Beckett se lo lee a Joyce, ¿así? No, es que reverbera mucho, por eso lo... Bueno, le lee esta obra a Joyce, porque él sabía muy bien alemán, de joven había ido muchas veces a Alemania y sabía alemán. Y esto es importante porque desde aquí empiezan estas cosas en común. Pensar y hablar es la misma actividad, de acuerdo con Fritz Mautner, pero lo van a retomar Beckett más que Joyce. El lenguaje y la memoria son sinónimos. Todo el lenguaje es metáfora. El ego no existe aparte del lenguaje. La comunicación entre los seres humanos es imposible. Esto ya viene de Fritz Mautner y lo va a retomar Beckett posteriormente. Joyce en este caso tiene fe en el lenguaje, le gusta usar metáforas, la parodia lingüística. Beckett también empieza a usar parodias, pero desconfía del lenguaje. Esta es una parte bien interesante que los une el lenguaje, pero lo desune, porque Beckett va a irse por él la desconfianza del lenguaje. Finnegan's Wake
Es un lenguaje, es una potencia del lenguaje, aquellos lo que se hayan leído, hay una exuberancia del lenguaje. Y él pensaba, Joyce, que la realidad del mundo visible se puede traducir al mundo de las palabras. Esto para Beckett va a ser imposible. O sea, va a desconfiar de las palabras y no va a creer que se pueda traducir el mundo a las palabras. Beckett se da cuenta que no va a ir por el mismo camino de Joyce, que era su maestro, de alguna manera lo admiraba, y él se va a ir por otro lugar que en el lugar de que él prefirió que el objeto se resiste a ser representado. O sea, los objetos se resisten a ser representados. Y esto va a ser muy importante y va a partir de esa ignorancia del objeto. O sea, los objetos no pueden conocerse en su totalidad. Ahí está. Bueno, por otro lado, también de Dante toman este purgatorio, donde el purgatorio de Dante es cónico, tiene un ascenso, una salida, y el purgatorio joyciano, dice Beckett, es una forma esférica, es una forma redonda, sin salida, como ya lo decían. Por eso todas las obras no tienen salida, es un lugar donde no hay salida, de acuerdo a esto que decía Beckett, de este purgatorio sin salida, sin culminación. Acuérdense que la culminación podía ser la salida, la muerte, por ejemplo, pero no va a haber muerte en Beckett. Nadie se va a morir. Siempre están al final que va a pasar algo, pero nunca pasa, ¿no? Buscan ese final, pero nunca llegan a él. Los personajes no pueden parar, siempre están en movimiento, pero aquí para Beckett va a ser el movimiento una virtud. Se mueven por esa virtuosidad, digamos, aunque se muevan a donde se muevan. Dante's is conical and consequently implies culmination. Mr. Joyce is spherical and excludes culmination. Sin is an impediment to movement up to the cone and a condition of movement round the sphere. Esto es lo que les acabo de decir, así que no lo voy a traducir. Finnegan's Wake es bien interesante porque el principio, las frases del principio se unen al final. Esto también es unas historias cíclicas que le va a gustar a Beckett, eso es una teoría también de Vico, la teoría de la historia cíclica, y de Giordano Bruno va a encontrar la identificación de los opuestos, el coincidencia oppositorum. ¿Por qué? Porque dice Giordano Bruno que el encuentro en los opuestos, cuando se encuentran, Dios existe. Y eso le va a interesar, no le va a interesar Dios, sino le va a interesar esa unión de los opuestos que ya veíamos en Lawrence, ¿no? En esta figura de dos opuestos, y lo que hay intermedio, eso es lo que más le va a interesar. His writing también is not about something, is that something itself. O sea, la forma le va a importar mucho porque es fondo, ¿sí? Las formas en Beckett va a ser muy importante porque también es parte del discurso. Beckett utilizará esta afirmación como uno de los fundamentos de sus trabajos literarios y críticos posteriores. Por otro lado, hace un poema que es Horoscope, de 1930. El tema es el tiempo, también el tiempo no puede conocerse. Por un lado es el Descartes, nos dice el discurso del método, lo analiza las meditaciones metafísicas, el cogito ergo sum, el pienso luego existo, la mente separada del cuerpo, pero él va a ir en contra, aunque algunos personajes van a estar a favor de este método científico, otros, los más importantes, van a ser irracionales totalmente. Él se queda, es bien interesante porque él se queda en el yo pienso, pero ya no va más allá, sino dice yo pienso, pero ¿quién soy yo? ¿Y de dónde vengo? Y yo soy pensamiento, soy lenguaje, ¿qué soy yo? Y nunca va a poder salir de esa pregunta, siempre va a estar el not I ahí involucrado en todas sus obras. El yo pensamiento, el yo lenguaje, el encuentro fortuito entre la cosa y la palabra que lo nombra, también el yo, las palabras para definirnos el yo, hay que desconfiar, dice Beckett, de eso. Entonces nunca te acabas de conocer. Aquellas narraciones que dicen quién soy yo, no soy yo. Entonces, ¿quién soy yo? Y ahí va a estar, siempre este pensamiento va a estar dando vueltas. Los personajes provocan el fracaso al no poder conocerse. O sea, es muy interesante porque si yo no me puedo conocer, no puedo conocer a otro.
y no puede haber una relación, no puede haber comunicación, no puede haber amor, ¿no? O sea, por eso siempre hay un desamor en Beckett, ¿no? Por esta cuestión de que, como yo no me sé quién soy, pues no puedo entablar comunicación con otro y que no sé ni quién es el otro, ¿sí? Acuérdense que hay una desconfianza. La estética del fracaso, entonces, podría ser falor ergo sum, fracaso, luego existo. Pero esto como una rebeldía, no es aceptar todo eso, sino es como una rebeldía, este fracaso. Bueno, después en 31 hace un ensayo de Proust. Es muy interesante porque hay todo un pleito si son ensayos. Un ensayo bien hecho tendría que tener conclusiones, pero él no hace conclusiones, no da bibliografías, entonces hay toda una idea de un nuevo ensayo. Y en este caso de Proust conoce mejor el material a la Recherche du temps perdu y el mundo como voluntad de Schopenhauer, le van a interesar mucho. Y Proust, si se acuerdan, los personajes proustianos son víctimas y prisioneros del tiempo. Siempre están en un cloisón, siempre están encerrados en esto, donde no podemos escapar de las horas, los días. Es un espacio cerrado, por eso también Proust lo va a ver como un espacio cerrado. Las aspiraciones de ayer eran válidas para el ego de ayer, no para el de hoy. Por esta razón no existen los logros. Esto es muy interesante porque en sus obras no va a haber un conocimiento como en otras obras, ni en sus ensayos, ni en su obra literaria o dramática. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es el conocimiento que saco de esto? Y de acuerdo a la teoría del fracaso, a la estética del fracaso, no hay una acumulación de conocimiento, es un devenir, una experiencia de estar en el presente, y no podemos concluir que aprendí algo como en otras novelas, que uno lee y dices, ya sé más sobre París, sé más sobre esto, sé más sobre esto. Aquí no, me va a quedar en la confusión total, solo lo importante de la estética del fracaso va a ser la experiencia del presente. El A1 y su objeto del deseo es diferente a A2 y su objeto del deseo. O sea, por eso no puede haber acumulación, porque yo siempre voy cambiando y voy cambiando mi objeto del deseo. Schopenhauer de ahí retoma algunas cosas pesimistas, pero porque lo ve la vida como un valle de lágrimas, y también lo dice en algunas de sus obras, el delito mayor del hombre es haber nacido, que esto lo retoma de Segismundo en La vida es sueño de Calderón de la Barca. Incluso lo pone en español, le gustaba el español, de hecho tradujo algunos poemas en español, ¿no?, al francés. La memoria involuntaria regresa al objeto, a su pureza y esencia. Los hábitos se suspenden en esta memoria involuntaria. Si se acuerdan, en la obra de Proust, en El tiempo perdido, el episodio de los panecillos y el té, y entonces viene toda la memoria de su infancia, eso le va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque él dice que esa memoria involuntaria, los velos del objeto se quitan y se ve de una manera mucho más clara en los objetos con esta memoria involuntaria. También la vida es tolerable por los hábitos. Por eso en Beckett siempre va a haber un espacio nuevo donde los personajes no lo conocen el espacio. Y esto es, no sé si, a mí me recuerda siempre que vas a un hotel en alguna noche que no conoces el espacio, es difícil que descanses porque te molesta el reloj, te molesta la luz que entra. O sea, uno está acostumbrado a los hábitos, y cuando no está en su lugar y los hábitos se ven interrumpidos, uno está en descontento, de alguna manera está en otro tipo de tensión, y todos los personajes de Beckett van a tener este tipo de tensión, este tipo de un lugar nuevo, donde los hábitos no existen. O sea, tú tienes que crear esos nuevos hábitos. Bueno, ya dijimos, el amor y la amistad no pueden realizarse, también Proust lo vuelve a decir, somos dos soledades, siempre estamos solos. El ser humano vive condenado al aislamiento y no podemos conocer a nadie ni tampoco ser conocidos. A él le va a interesar también la inmersión, o sea, meterse a su cabeza, a sus pensamientos, en lugar de la expansión, ¿sí? Por eso en varias obras, por ejemplo en Endgame, es una cabeza, me meto a la cabeza, son pensamientos, casi todas las obras de Beckett. Por eso van y vienen, come and go, o sea, o aparecen y desaparecen, son como pensamientos que se hacen realidad en el teatro, por ejemplo.
En una habitación los personajes están como estatuas, sombras, se mueven cuando el autor lo requiere. Esto también es de Proust, lo va a retomar él. Entonces, las características que forman la estética del fracaso en Proust, pues vemos que los personajes son víctimas del tiempo, las costumbres, cambios de costumbres en habitación o lugar, oscilan entre el sufrimiento y el aburrimiento. También los personajes deben que van a oscilar en este aburrimiento y sufrimiento, ¿no? Y van a contar historias para salir de estos lugares. Esperan la muerte, el final, la memoria involuntaria restituye el objeto, no es posible el amor y la amistad. Por ejemplo, en Proust hay innumerables Albertines, o sea, Marcel tiene que olvidar a innumerables Albertines, ¿no? Cuando se muere Albertín tiene que no nada más es una, sino son muchas, en diferentes lugares. Y eso nos pasa con un ser amado, o sea, para olvidar un ser amado, casi siempre dice la gente que es un año. ¿Por qué? Porque tengo que pasar su cumpleaños, Navidad, no sé qué, todo eso, porque me recuerda a la otra persona. Son diferentes personas en diferentes momentos y el duelo me lleva a eso. Esto es bien interesante porque en el mundo proustiano lo bueno y lo malo no existe, y esto lo va a retomar Beckett también. No hay el bueno y malo en las obras de Beckett, o sea, hacen cosas terribles o dicen cosas terribles, pero no hay juicio de valor, o sea, nadie está criticando si es bueno o malo. No hay contacto directo entre el sujeto y el objeto, le interesa menos lo que se dice de cómo se dice, eso también va a ser muy importante. La contemplación del mundo con independencia del principio de razón, muestra lo que ve y no lo que sabe que debería de ver. La música es un elemento catalizador, ahí van las repeticiones, aparte de la poesía, va a haber muchas repeticiones en todas sus obras, y Beckett observa el mismo sistema estético y ético en Proust y en Schopenhauer. Manejan una estructura combinada entre el pesimismo y el punto de vista trágico de la existencia, y él también va a entrar en ese sistema. Bueno, posteriormente hay una carta alemana muy importante a Alex Kahn, donde se define la literatura des Unwords, la literature of the unworld, o literatura de la despalabra. Esto es porque él quiere penetrar, quitar los velos para ver el objeto tal y como es. Locatelli le dice impotent potential, o sea, un potencial de la impotencia. Gortansky le dice the intent of undoing, y por ejemplo Morán en Molloy, en una obra de él, dice then I went back into the house and wrote, it is midnight, the rain is beating on the windows, it was not midnight, it was not raining. Esto le va a interesar también, este es un ejemplo de esta literatura de la despalabra, porque las palabras me llevan una imagen. Dice, está lloviendo y las gotas bajan y no sé qué, y después me dice, pero no estaba lloviendo. Entonces, el lector o espectador dice, bueno, yo me quedo, tengo estas dos imágenes, ¿con cuál me quedo? En la mitad. Y siempre está jugando con esto. Esto es, pero no es. Siempre va a estar jugando con esto, esto es la literatura de la despalabra. La palabra pierde su valor y nos mete en otros problemas. En El Innomable dice, I shall have to speak of things of which I cannot speak. Tengo que hablar de cosas que no puedo hablar. Y sin embargo, a la hora que está hablando, pues está hablando y está ejerciendo el lenguaje, pero no puede hablar según él. Entonces me mete en un lío. ¿Por cómo no puede hablar si está hablando? O si está escribiendo, o el personaje está diciendo. O el you must go on, I can go on, I'll go on. O sea, esto también es una de la despalabra. O sea, primero me dice, tienes que seguir, pero no puedo seguir, pero debo de seguir. Entonces, bueno, por fin decídete, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Pero bueno, eso es lo que le va a interesar a él. Momentos del lenguaje que no están claros y me dejan en ese vacío. Por eso es la desconfianza del lenguaje. Después de la Segunda Guerra, no me va a meter con el sufrimiento, la guerra, los cuerpos, pero él se va a meter a hacer unos ensayos sobre la pintura, que era otra pasión que tenía. La pintura y después la música, y el ajedrez y otras cosas, pero la pintura, incluso él había pensado que iba a ser crítico de arte, si sus novelas no se vendían. Él iba a ser como su amigo Magnini, iba a ser en el Museo Británico, iba a ser un crítico de arte, ¿no? O sea, porque sí sabía mucho de pintura.
Dicen que se quedaba viendo una pintura 1 hora o 2 horas. Y uno diría, ¿qué tanto ve? Pero bueno, pues ve, compara, vive, le da vueltas, etcétera, ¿no? Entonces es un gran crítico de arte. Bueno, le va a interesar en la pintura las limitaciones expresivas, así como en el lenguaje le importa la impotencia, o en la crítica artística la estabilidad. Él le va a interesar jugar con todo esto. Por eso escribe estos ensayos. Geert y Bram Velde son 2 pintores holandeses, hermanos. Este ensayo es más irónico, hay especulaciones estéticas, es una defensa antiintelectual del mundo del arte. Incluso él lo dice, porque lo escribe en francés, a partir de la Segunda Guerra empieza a escribir en francés. Escribe un bavardage désagréable et confus, o sea, un brebaje desagradable y confuso. Eso es como define a su ensayo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues ¿para qué escribes y dices que está confuso y no sé qué? Pero bueno, a él le interesa eso, la ambigüedad, la confusión del lenguaje. Se publica este ensayo, de hecho él vive de publicar, él vive de traducir, él vive de todo esto. Y bueno, el reclamo, por eso le puso el segundo Le Pantalón, porque es una anécdota que a un sastre le reclama a un cliente que por qué se tardó 6 meses en hacer unos pantalones. Y él le dice, el sastre le dice, porque le dice el cliente que Dios se tardó 6 días y él se tardó 6 meses, que ¿cómo es posible? Y entonces le dice, sí, pero vea el mundo y vea su pantalón, ¿no? O sea, otra vez la confusión, porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Claro, el mundo es un caos, otra vez, acuérdense de esa idea caótica de estar en el mundo, y el pantalón, bueno, era un pantalón bien hecho, bien cortado, y le quedaba a la medida, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir de alguna manera que es el rechazo al crítico del arte tradicional, y le dice, no, ustedes, espectadores, no hagan caso de los críticos, hagan caso de sus ojos, de su experiencia con el arte. Otra vez podemos retomar algunas cosas para la estética del fracaso: el tiempo, la relación entre el sujeto y el objeto, los personajes, nunca los vamos a conocer, nunca vamos a tener información, aunque estén 1 hora o 2 horas frente a nosotros, no vamos a conocer quién es Pozo, quién es Loki, o sea, nunca los vamos a conocer, aunque estuvieron ahí mucho tiempo. El tiempo es ilógico, ambiguo, el sujeto A, el objeto del deseo en el tiempo 1 es 1 y después cambia constantemente, y eso es interesante porque nosotros vamos cambiando constantemente, no lo crean. Él dice, yo escribo cosas cotidianas, el absurdo es cotidiano, lo que pasa es que pensamos que es más racional el tiempo que vivimos, o que pensamos que somos más racionales, y no es cierto, vivimos más en el mundo irracional, pero eso no se lo digan a la economía, que no le conviene. Bueno, el objeto, la representación está en proceso, nunca está acabado, por eso sus obras nunca están acabadas, ¿sí? Porque él no puede conocer el objeto, no puede hacer algo acabado. El espacio es ambiguo y sin información del lugar, va a preferir espacios minimalistas con figuras geométricas, como ya veremos más adelante. En el otro ensayo, Peintre de l'Empêchement, el título era el objeto nuevo, el objeto nuevo, el nouvel objet. El objeto se resiste a la representación. Eso no lo va a soltar, pero Geert pinta el impedimento objeto y Bram pinta el impedimento ojo. El impedimento objeto es que el objeto no se deja representar, entonces yo no lo puedo representar. En el impedimento ojo es que yo no puedo representarlo porque soy lo que soy, o sea, yo no puedo, por mi estructura, mi biografía, no puedo ver el objeto, ¿sí? Entonces, y pinto esos velos para llegar al objeto. Y entonces por eso es el impedimento, porque yo no puedo llegar al objeto nunca. Viéndolo ya más a la estética del fracaso, muchos objetos pueden ser la misma cosa. Él lo dice en este ensayo: un clown, una manzana, un cuadrado. Y los personajes, lugares, tiempos y espacios no se llegan a conocer del todo.
Son espacios cerrados, con luz que se degrada al claroscuro y al negro. Por eso le vamos a ver casi todas sus obras son blanco y negro, gris. Le va a interesar el gris como color. Y el atardecer también en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el atardecer, si ustedes ven, ya está oscuro y las formas son ambiguas, no hay colores, y eso le va a interesar, porque la ambigüedad, los colores nos dan más identidad de cosas, y a él le va a interesar el gris, el no color. La literatura de la despalabra desvela continuamente el objeto, pero al desvelarlo nos acercamos a la nada. O sea, a la hora que desvelamos el objeto está la nada, y eso es lo que le va a interesar, esos momentos hacia la nada. Después, Three Dialogues, que es con Georges Duguay del 49. Este es muy interesante porque es dramatizado. B es Beckett, el escritor, y D es Duguay, el crítico de arte. Y de aquí va a ser una libre reflexión sobre estas conversaciones. Supuestamente el objetivo de esto es hablar de Talcott, Masson y Bram van Velde. Sin embargo, nunca llega a hablar de ellos o habla alrededor de ellos. Y esto es otra vez utiliza la estética del fracaso. Yo no puedo hablar de ellos porque no puedo conocerlos, no puedo conocer su pintura. Entonces yo hablo sobre los velos de ellos, yo trato de hablar sobre los velos, y esto está siendo coherente con su manera de pensar. Entonces estos ensayos, tú dices, qué raro, ¿por qué nunca dice afirmaciones, cosas concluyentes? Porque él dice que no puedes decir nada concluyente del objeto porque no se deja representar. Entonces también los ensayos son así. Esta condición de ignorancia del objeto que no puedo conocer reconoce la construcción del propio camino estético del fracaso. Y al final acaba diciendo, bueno, que él no puede. Sí, es bien interesante cómo acaba el ensayo, que dice, bueno, pero me ibas a hablar de Talcott y de todo esto, ¿qué pasó? Y dice, y ahí está, be remembering warmly. Yes, yes, I am mistaken. Y ahí se acaba el ensayo. Como, sí, ya, tú querías, íbamos a hablar de eso, sí, pero yo estaba en un error. Entonces tú dices, bueno, y nunca concluye nada, ¿no? O sea, nos deja en otra vez la experiencia que tú tuviste no tiene que ver nada con unas experiencias de acumulación de conocimiento. Él le va a interesar ese conocimiento ambiguo, ese movimiento hacia la ambigüedad. La estética del fracaso en la narrativa. Ya vamos a entrar en la primera novela, que es Dream of Fair to Middling Woman. Esta es una novela que incluso es una novela fallida, de acuerdo a él, nunca la publicó, hasta que se murió, sus herederos la publicaron. Y es interesante porque nos da idea de cómo construir y por dónde iba en su construcción, ¿no? Cómo iba a construir su estética del fracaso para mí. Es una narración lineal, realismo irlandés, color local todavía, muy joyciana, grotesco, humor, experimentación, pero estaba buscando su propia voz y su propia estética. La novela es autobiográfica. Nada más al final me interesaría, aparecen 3 amores de su juventud: Esmeraldina, Rima, que es Peggy Sinclair; Siracusa, que es Lucia Joyce; y Alba, que es Edna McCarthy. Lo que importa de esta novela, lo que a mí me importa para la estética del fracaso, para la construcción de esa estética, es Delanco termina más confuso que cuando comenzó. O sea, cuando hemos visto un personaje que está más confuso al final que cuando comenzó la novela. Por lo general, aparentemente conocemos algo y el personaje llega a un conocimiento, a algo. No, aquí al revés, el personaje acaba más confuso que como empieza. El espacio es circular, sin salida, sin redención. Aquí todavía utiliza palabras en latín, alemán, francés, italiano, español, neologismos, juegos de palabras muy joycianos estaba encontrando. El narrador es omnisciente, no sabe, pero aquí empieza ese narrador que no sabe lo que sucederá con la obra. Dice, pues es que yo no sé a dónde vamos, ¿no? Y decide darle libertad a los personajes para que vayan donde quieran. ¿Cuándo se ha visto un narrador así? Que, bueno, eso era ya después en la segunda mitad. La literatura empieza a
No hay que confiar en los narradores ya en la segunda parte del siglo XX no son confiables. ¿Por cómo vamos a confiar en un narrador que dice, pues yo les di la libertad y ya no sé ni dónde están los personajes? Entonces tú dices, no, pero yo estoy confiando en ti, narrador, para que me digas qué está pasando y tú no sabes. Entonces es muy interesante eso, porque nos dice otra vez la estética del fracaso. O sea, el narrador no puede conocer lo que está pasando en su novela, ¿sí? Eso es lo interesante. El hecho es que no sabemos muy bien dónde nos hallamos en esta historia, dice el narrador. Y entonces tú dices, oye, pues si tú no sabes dónde estamos, yo menos, como lector, o sea, pero él le va a interesar eso, ese juego de la experiencia, que no confíes en el narrador, él no va a saber dónde va la historia, confía en tu experiencia con la novela, ¿sí? Como en el ensayo anterior. Estética del fracaso, Belanco no puede continuar o entablar una relación amistosa, vas pasando de un amor a otro, en diferentes espacios, Dublín, Viena, Dublín, ya se me fue, a Amargura otra vez. Bueno, esto es lo que queremos decir. ¿Qué queremos decir? Empieza él también a preguntarse en estas novelas, ¿qué queremos decir con esto? Y empieza también a experimentar con palabras mal escritas, cambiará, volver, hizo, merendola, sabías, de repente empieza a experimentar. Por eso no le gustó la obra y nunca la publicó, pero nos interesa para ver por dónde iba su construcción. Ya en una novela de la trilogía Malone muere, Malone Dies, del 49, ahí ya totalmente Beckett ya utiliza la estética del fracaso. El personaje principal es un anciano enfermo, encerrado en una habitación nueva. Ahí es otra vez, o sea, empieza la obra diciendo, esta habitación es de mi madre, de mi abuela, ¿dónde estoy? O sea, es otra vez los hábitos, no hay hábitos ahí porque acaba de entrar en esa habitación. Perdón. Hay una cama, una ventana, una puerta, figuras geométricas, si ustedes ven. Y esto ya lo retoma después, aquellos que lo lean, en Eleuteria. Víctor acaba siempre en una cama dándole la espalda al público en esta habitación solitaria, y en Watt también está esa habitación. Bueno, Malone viene de M alone, o sea, la M sola, o también en una canción popular, And That Was the End of Sweet Molloy Malone. Pero lo interesante es que es la voz en primera persona. Explora diferentes perspectivas. I shall soon be quite dead at last in spite of all. Otra vez buscando esta muerte. Y narra desde la ignorancia y la confusión. Ahí es donde siempre se va a estar ubicado esta estética del fracaso. I shall go on doing as I have always done, not knowing what it is I do, nor who I am, nor where I am, nor if I am. O sea, un narrador que me dice, pues yo no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni a dónde voy. Tú dices, pues bueno. Pero de eso se trata. La estética del fracaso reconoce la ignorancia y la confusión de la existencia. ¿Qué más confusión? Que no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni por qué está ahí, ni nada. ¿No? No hay memoria de eso. Bueno, el espacio es circular sin redención, casi está estático, un poco lo que decía Luz María. Acostado, una persona acostada, estática, que no puede moverse, otra vez va hacia lo estático. Es como la cabeza, la habitación. Malone solo puede escapar de este lugar con sus historias, por eso todos los personajes cuentan historias después, en las obras de teatro y también en las novelas. El tiempo es tarde, lluvia, el color, el gris. El yo son palabras y detrás de las palabras no hay nada, otra vez. Después, atrás de las preguntas de who I am, no hay nada. Y eso nos inquieta, porque dices, bueno, pues ¿cómo no hay nada? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con la nada? Duda del lenguaje, su significado, la comunicación. Los personajes esperan el final o la salida de ese lugar. Ya entrando a Jonathan Godot o Waiting for Godot, la primera versión es en francés. Algunas características de la estética del fracaso son 2 actos para 6 personajes. 2 actos en el teatro quiere decir, a diferencia de los 3, que no finaliza, que siempre va a ser cíclico, que da vueltas, porque el primer acto es presentación de los personajes o del nudo, el desarrollo y el desenlace,
y aquí no va a haber desenlace en las obras. O sea, aparecen, pasa algo y después desaparecen en la nada, ¿sí? Y también, por ejemplo, aquí empezamos a ver los personajes. Vladimir, por ejemplo, Estragón le dice Didi, también le dicen Mr. Albert, a Estragón le dicen Gogo y también Pozo le dice Adam. O sea, los nombres también van a cambiar, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es un personaje que cambia su nombre? No lo conozco, ¿quién es? Eso va a ser totalmente a propósito, es la parte de la estética de no conocer al personaje. El espacio es irracional, el Nowhereland, un páramo, camino, con un árbol, con una roca, no hay salida. El tiempo es diferente, aunque hay un atardecer, inclusive sale la luna, pero ahí el tiempo es irracional, está detenido. Pozzo saca su reloj y ve que eso es muy sutil, si ustedes lo leen, saca su reloj pero ve que está detenido, entonces lo vuelve a guardar y dice, no sé, o sea, el tiempo está detenido, ¿sí? Ahí fue muy, totalmente vendió el truco, pero el tiempo está detenido en las obras. No confiemos en el tiempo, porque está detenido, entonces, si está detenido, ¿qué día es? ¿Dónde estamos? No sabemos, no tenemos referencia, otra vez. El juego de repeticiones también le va a interesar, los silencios, porque en estos silencios las cosas aparecen y desaparecen. En estos silencios nos da el tiempo de fundirnos con la nada también, de tener el hábito. O sea, yo ya conozco qué es lo que está pasando, pero si se detiene, yo digo, ¿qué pasa si se detiene el movimiento en una obra de teatro? Él lo hace así. Hay violencia, golpes de Estragón al muchacho, la cuerda, el no poder irse es violencia. La poesía en el teatro cambia, el teatro basado en el music hall, los diálogos entrecruzados, el circo, juego de los tres sombreros, Estragón se le caen los pantalones, todo esto lo retoma del circo. On High Impromptu, ya para terminar, ir terminando, este es ya de las últimas obras también, del 81. Dos personajes masculinos sentados uno frente a una mesa, frente a frente en una mesa, de edad madura por su largo pelo, con abrigos, uno lee y el otro escucha y hace interrupciones. Y no sabemos por qué están ahí, no sabemos su identidad. Jung, por ejemplo, nos dice que la sombra se presenta con el mismo sexo, quizás por eso es uno y la sombra. Al final los dos personajes se miran a los ojos y se unen en un solo ser, pero ya empieza a desvanecerse la luz y ya no vemos, ¿no? Pero es igual que ellos narran que hay una isla y que la unión de los dos brazos del Sena se separan y después se vuelven a unir cuando se acaba la isla, igual que los personajes. Los personajes ya no son personajes, son voces. Esa es una cosa que ya son voces, son recuerdos del ser amado, hablan sobre el recuerdo del ser amado, que no puede desaparecer, necesidad de contar historias. El espacio es otra vez cerrado, con claroscuros. Ahora ya no hay paredes, no hay nada, sin embargo hay una oscuridad alrededor. En estas últimas obras hay oscuridad. El tiempo es irracional, dura 12 minutos, 18 pausas. Cada vez estas obras tienen más pausas. Lo que les decía del silencio, de la pausa, ¿para qué nos hace estos silencios y estas pausas? Están hechos para que nos sucedan cosas en el presente. El humor y la violencia desaparecen, el lenguaje poético es bien interesante en esta obra porque es un ritmo que al final parecen paladas de tierra que van enterrando el recuerdo. O sea, es otro tipo de poética a la que le interesa en estas obras. Alan Snyder, que es un francés norteamericano, director, que puso muchas de sus obras de Beckett. Lo más importante es la realidad física y sensorial de sus personajes. Siempre han estado en la situación de la obra. No importa cómo llegaron ahí, es simplemente una condición de su existencia. Entonces, para montar a Beckett, no hay que preguntarnos, como Stanislavski, de dónde vienen y a dónde van los personajes. Esos están ahí, y no hay una razón, sin embargo, hacen algo y después desaparecen. Como el pensamiento. Conclusiones. Para terminar, yo podría decir que
la primera mitad del siglo XX, en las artes, la reflexión se iba también mucho por la memoria y el recuerdo estaba en el ambiente. También estaba en el ambiente el conocimiento científico y las formas irracionales de la mente. Jung, Freud, o sea, empezaban con todo esto. Y él se va más por Jung y también hizo una terapia en Inglaterra de 2 años junguiana. Entonces también aprendió cosas sobre eso. Él hace toda esta condición del fracaso para comprender su ser y estar en este mundo caótico. Es su forma de estar en el mundo y la forma de resolver su forma de estar en el mundo y de hacer sus obras. Parte de la ignorancia, de no saber quiénes somos en un mundo caótico, la búsqueda del yo como pensamiento o lenguaje, y yo creo que sus grandes aportaciones son los límites de la subjetividad, la esencialidad de las formas estéticas, la experimentación con los límites del lenguaje, por eso va a retomar los límites de la pintura para ver los límites del lenguaje y del discurso escénico. Si ven, también va y mueve la caja del espacio escénico y se mueve en estos límites. No hay acumulación de conocimientos para recibirlos como premio por haber leído. Lo importante es el transcurrir en el tiempo, presente en la lectura, en el ensayo, la novela o la obra dramática. Otra vez vemos, no hay salida, el espacio circular, el Nowhereland, tiempo racional e irracional, personajes viejos, no los conocemos, cambiantes, pensamientos aparecen y desaparecen, le interesa a los opuestos, siempre construye con opuestos complementarios, los objetos no se pueden conocer, no se pueden representar en ese sentido, repeticiones verbales, acciones con ecos entre ellas, los silencios, los cuadros vivientes. Para mí sería lo más importante de la estética del fracaso y cómo él retoma de estos primeros ensayos y cómo aplica en estas obras esta estética del fracaso, que como otros autores dramáticos, pienso en Grotowski, en qué estética tenía, cómo resolvía, en este espacio minimalista, con una estética muy particular, o en Cantor con la estética de la degradación. O sea, cada autor con una estética, y a mí me interesaba compartir con ustedes de dónde sacaba esta estética del fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, no sé si hay algún comentario, preguntas, algo que quisieran añadir. ¿Sí? Sí. Tenemos otra, mira. Bueno, hace un momento usted dijo que Beckett no era filósofo, sin embargo, retoma varias sentencias de filósofos, por ejemplo, retoma una sentencia que dice existir es ser percibido. Uh-huh. De igual manera retoma algunas sentencias de Albert Camus, que sí, es por ejemplo el trabajo en vano, ¿no? Sin embargo, también siento que retoma mucho mitología, figuras mitológicas, por ejemplo, a Tántalo, en Actos sin Palabras 1, uh-huh, que tenemos a un hombre que está en la nada, que cuando quiere agarrar el árbol con fruta, se le prohíbe, ¿no? Sí. De igual manera, ¿qué tenemos? Cuando quiere tomar agua, baja el agua, es completamente igual un personaje mitológico. Igual tenemos a Sísifo, sí, que sí, es el hombre que siempre va cargando la piedra, se le cae cuando llega a la cumbre. ¿Qué tanto usted diría que tienen estos personajes mitológicos fuerza en la estética del fracaso, o cómo lo retoma en la estética del fracaso la obra de Beckett? Sí, de alguna manera sí, algunos críticos han querido ver el existencialismo, ¿no? De Camus o de sí, de alguna manera también él retoma esta cuestión de la estética del fracaso. Para él va a ser una rebeldía, como Camus, como en El hombre rebelde, ¿sí? Pero él no es filósofo, lo aclara muy bien. No es filósofo como Camus o como no es él más bien
por eso lo quise dejar claro, él no es filósofo en el sentido, es más un artista que retoma de la mitología, retoma de la Biblia, retoma de los griegos, retoma de muchos lados de la pintura, pero él recrea todo esto. Yo creo que sí abreva de todos lados, ¿no? Y en su tiempo estaba Camus y estaba, obviamente están en lo mismo, pero sin embargo, Esslin lo dice, o sea, el existencialismo y las obras las obras absurdas son diferentes absurdos, ¿no? No podemos poner todas en un mismo lugar. Camus toma sus formas muy estrictas de las tragedias, ¿no? La forma en que hace sus obras de teatro son tragedias y las resuelve de esa manera. ¿Por qué a él le importaba esa forma? A Beckett le va a interesar otras formas, jugar el espacio escénico de otra manera. De alguna manera sí hay diferencias entre ellos dos. Sin embargo, hay coincidencias, ¿no? En Camus y en Beckett sí hay. Gracias. Felicidades, doctor Ricardo, qué maravilla. Gracias, doctor. Varias cosas. Una es que evidentemente Samuel Beckett, como todo gran artista, era un gran fagocitador, ¿no? Es decir, sí tomaba elementos tanto de filósofos, de mitología, de sus contemporáneos, todo lo que extrajo de su maestro James Joyce, y a veces una vocación la suya, la de Beckett, que iba en contrasentido a la de su maestro. Es decir, si en Joyce había fe en el lenguaje, en Beckett había una infe, ¿no? Claro. A fe, o como se diga, sí. inventando una palabra que fuera en contrasentido de la fe en el lenguaje. Una desconfianza. Sí. Varias cosas. Yo quiero preguntar una que me parece interesantísima. Esto que señalas de la semilla Beckett con los trabajos del work in progress de Joyce. Sí. ¿Cómo se trabajó? ¿Fue una especie de taller? ¿Fue una publicación periódica? Mira, ¿Fue lo que al final abrevó en Finnegan's Wake? ¿O qué es esa semilla? No, realmente lo que se sabe, y leyéndolo, eran ensayos por separado, o sea, nunca se reunieron. Reunieron a varios personajes, le dijeron, oye, habla bien de la novela del Work in Progress, que está de Joyce, y cada quien hizo un ensayo. Nunca trabajaron en equipo ni nada, después me imagino que los leyeron, pero cada quien trabajó de acuerdo a lo muy libremente. Por eso él inventa Dante, Vico, Bruno, Joyce, o sea, él andaba en estas lecturas de Dante, de los griegos, de Bruno, de Vico, y así lo resuelve ese ensayo, ¿no? Pero no, incluso lo que sí sabemos es que después de haber escrito estos ensayos, la gente se volvió a interesar por Finnegan's Wake y fue un gran éxito después, ¿no? O sea, sí sirvió, para eso les pagaron en este ensayo, este libro, porque realmente no estaba siendo comprendido Finnegan's Wake. Después de Ulises y de Dublineses y todo esto, decían, ¿dónde va este hombre? Entonces sí sirvió mucho para comprender más a Joyce. Ya. Sí. Oye, una última, si es que me es permitido. Sí. La tarea de Beckett como crítico, o su intento de crítica de arte, ya ni sé cómo decirlo, o su crítica, la crítica de la historia del más arte, bien, ¿no? Sí. ¿Qué textos más interesantes se encuentran? Sí. ¿Están escritos en inglés? El de Three Dialogues está en inglés, sí. Y está traducido, también. Sí. ¿Y qué pintores contemporáneos voltea a ver Beckett? Pues te digo que en ese ensayo particularmente es Talcott, Masson y Bram Van Velde. Le interesaban esos tres, quizás por esta pintura abstracta, por esta pintura contemporánea, y le interesaba mucho también resaltar a los pintores franceses, porque se vio que después de la Segunda Guerra el centro artístico se pasa a Nueva York, y él hace de alguna manera una defensa de la pintura francesa,
¿no? Abraham Van Velde lo consideraba un pintor francés dentro de esta. Entonces es más bien y él dice que el futuro está en Van Velde, por ejemplo, en la pintura que desvela estos objetos y no en otra que podría dar en Nueva York. También es mucho esa crítica. Con respecto a ese acerto de que la despalabra va quitando velos para aproximarse a la nada, Sí. pues probablemente hubiera podido sentirse muy cercano a una estética como la de Malevich, supongo, Sí. ¿no? Sí, O sea, un blanco sobre blanco, Sí. negro sobre negro, un Sí. Matt Reinhardt, qué sé yo, ¿no? Sí, que conocía sus experimentos, por eso le digo, le interesaba las limitaciones de la pintura para trasladarla a las limitaciones del lenguaje o las limitaciones del espacio teatral. A él le interesaba eso, ¿no? Gracias. No, pues a ti. Allá hay una pregunta. Sí. Usa el micrófono. Bueno, con lo último que mencionó ahorita, Sí. También que tiene que ver un poco con mi pregunta sobre esta, que los objetos no se dejaban representar, entonces, ¿de qué manera se jugaba teatralmente, o sea, en montajes? Eso. Sí, ahí lo resuelve, por ejemplo, en Esperando a Godot, en este árbol, que en la primera parte no tiene hojas y en la segunda sí. O sea, eso te da, así, de alguna manera quizás muy burda, pero es el objeto, no se deja representar porque está vivo, porque es diferente en el tiempo. Igual en Esperando a Godot, las botas a veces son grises, a veces son verdes. Entonces tú dices, no, pero si en la primera parte eran negras, ¿por qué ahora son verdes? O sea, los objetos se mueven, no se dejan. Así lo resuelve en el teatro. Y también no se dejan representar. A la hora que tú ves Ohio Impronto o estas obras últimas, y al no conocer a los personajes, eso te da una idea de que no se dejan representar. O sea, no los puedes conocer. Nunca sabes por qué están ahí, cómo se llaman, a qué se dedican, por qué están diciendo lo que están diciendo. Esa es una parte de solución de que los objetos no se pueden representar, porque no los puedes conocer, no sabes. O sea, te quedas en la ignorancia. Ya tuviste una experiencia estética de 12 minutos, media hora, y sin embargo te dicen, ¿y de qué trató la obra? ¿Y quién es el...? Pues no sé ni cómo se llamaba, no sabes muchas cosas. Entonces, esa es una de las formas de que en el teatro no se pueden representar los objetos, ¿no? O sea, no sabes de qué trata. Y después te dicen, bueno, ¿y qué te llevas de la obra? Pues no sé, una experiencia estética y pues ya, y me quedan muchas preguntas, pero son objetos que te dan preguntas, no los conoces. Eso es bien interesante, o sea, no conoces el objeto, así lo resuelve él, ¿no? No conoces lo que pasó, no puedes saber qué pasó realmente, ¿sí? Sí. Hola. Hola. Se menciona mucho esto de que Beckett busca hablar sobre la complejidad Sí. que radica en el ser humano, en el sentido de no polarizarlo en bueno o malo, sino en la complejidad que se halla en esa intersección. Sí. Entonces, con esto que dice mi compañera, ¿será que él buscaba trasladar de alguna manera o traducir esta complejidad humana a través de los objetos o a través de la constante resignificación o multisignificación dentro de la escena, dentro de lo demás? Y además él después habla de la incertidumbre. Así es. Y eso también me habla un poco de la humanidad. Pienso en que se busca hablar más del ser humano como humano, más allá del ser humano como padre, como amigo, como lo que sea. Sí, de alguna manera son esencias también, son pensamientos esenciales, por eso también se relaciona con la geometría, que son formas esenciales, y ahí es donde más vive o mejor vive su teatro, en estos espacios esenciales, cuadrados, rectángulos, sin luz. Pero ¿cuál era la pregunta tuya al final? Pensar si es que él lo que busca es de alguna manera significar esta complejidad humana dentro también del simbolismo que representa un objeto o la escena misma, dentro de esta incertidumbre.
Sí, bueno, y llamar la atención de que los objetos no se pueden representar, no podemos conocer. De hecho, pues no sabemos ni quiénes somos nosotros, ni qué estamos haciendo aquí. Otra vez esas preguntas esenciales y resolverlas en el teatro. Te digo, esas preguntas esenciales para mí es bien interesante, cómo después de una obra que vemos dices, pues quiénes eran, dónde estaban, qué pasó. Otra vez no entendemos qué pasó. Sin embargo, hay una estética, es muy complicado hacer esto. Aquellos que hemos intentado escribir teatro, pues es complicadísimo llegar a esto, pero sí, le interesaba esa ambigüedad, esa reflexión sobre el límite del lenguaje, pero también el límite del ser humano. O sea, nos lleva al límite decir, bueno, yo nunca me voy a llegar a conocer, eso me angustia. Y otra vez es la angustia de Camus o sea, eso me angustia. O sea, digo, si te metes en esa reflexión, dices, me angustia no saber ni quién soy, ya llevo 20, 30, 40 años conmigo mismo y no sé ni quién soy. Eso le interesaba, ¿no? Por eso el yo pienso luego existo, el pienso luego existo, él se mete con el yo. No sabemos quién es el yo, que piensa, el luego existe, y todas estas construcciones, otra vez nos lleva a que esto obviamente es una construcción de la mente, ¿no? O sea, todo esto es una convención de este momento, espacio y tiempo, y ustedes están allá, yo estoy acá, pero realmente hay más, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Esa parte también que podemos ver mística o más allá de esta ambigüedad. A mí me interesa mucho en las ambigüedades, decía Bruno, está Dios, ¿no? O la nada. Entonces, eso es muy interesante, pero es una nada no como nos ha hecho pensar Hollywood, sino es una nada llena de significados, ¿no? No es una nada vacía, nihilista, anárquica, no, es una nada llena, ¿sí? Eso es lo que le interesaba. Sí. Bueno, un poco retomando lo que ellas planteaban sobre el objeto. En algún momento se habló sobre cómo incorpora elementos de circo, por ejemplo en Esperando Godot. Entonces, cuando hablan sobre que el objeto no permite ser representado, yo pienso en estos elementos de circo, que los objetos se manipulan, ¿no? El malabarismo es lo que hace manipular los objetos, sí. Es cuando el objeto adquiere su propio valor y su propio significado, ¿no? Entonces, no sé si de alguna manera sea el opuesto, ¿no? De plantear esto de que no se dejan representar porque ellos por sí mismos pueden representarse. Sí, no pero sé. fíjate una cosa muy curiosa en esto de los sombreros, que lo hemos analizado. Cuando hace el juego de los sombreros, incluso en la segunda parte de Esperando a Godot, el sombrero de Loki está ahí y y no saben por qué está ahí, y lo retoman en este juego de los sombreros. Ese era un sombrero del pensar, ¿no? Y entonces se lo ponen, se lo quitan, porque el sombrero también va a significar identidad en Beckett, ¿no? Entonces la identidad yo me la cambio, me pongo otro sombrero, pero nunca sé quién soy yo. Aunque tenga esa identidad, aunque yo me llame Ricardo García, yo nunca voy a saber quién soy yo, aunque tenga esa identidad. Entonces aunque son objetos muy concretos, la poesía y lo que significa lo que hace él con estos sombreros es lo interesante, aunque sea una rutina de payasos, pero él le da otro significado, ¿no? O sea, otra poesía en escena. O sea, tú te puedes clavar y decir, bueno, ¿por qué el sombrero es la identidad? Entonces, yo ya no lo analicé muchas veces y digo, siempre se quedaba con el mismo sombrero Estragón y Vladimir, aunque se lo quitan y se lo ponen, se quedaban con el suyo, pero al final Vladimir dice, no, yo me quedo con el de Loki. Y después ya no pasa nada. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Entonces tú te quedaste con ese sombrero, ¿por qué te lo quedaste? ¿Qué significa que te hayas quedado? Nada, no importa. O sea, vámonos a otro objeto del deseo. O sea, es muy interesante cómo pasas de una cosa a otra, y tú acumulas experiencias y dices, y al final, ¿para qué me sirve todo esto? Pero es una gran reflexión sobre la soledad, sobre el ser humano. Al final se vuelve todo un símbolo muy interesante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo resuelve en escena? Eso es lo maravilloso, que le da otro significado incluso a esto de los sombreros y de los pantalones que se caen, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, ¿por qué? Pero en lo cómico él veía lo trágico, ¿no? O sea,
es parte de su humor negro, digamos, ¿no? Que es difícil para nosotros el humor negro. Yo digo que los latinos no somos muy buenos para el humor negro, los argentinos sí, porque descienden de los italianos, pero nosotros el humor negro somos más una cultura de luz, de sol, y el humor negro no es lo nuestro, pues, pero en los irlandeses y franceses y esos alemanes, el humor negro es más cotidiano, ¿no? Que para nosotros. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Ay, sí, pero es que no me quiero quedar ya es No, así no te la súper rápido, quedes. que Hasta que nos justo cortes. de lo que habla del humor, Sí. incluso tiene muchos elementos de la comedia, Sí. como los opuestos e incluso el mismo fracaso, ¿no? Claro. Que es lo mismo que plantea la comedia, tan solo estos dos elementos. Sí, es que en cualquier obra de teatro un ser vivo tiene humor y tragedia, o sea, el ser vivo así es. Entonces es muy interesante cómo hasta en Shakespeare hay humor en las tragedias, o sea, porque es un ser vivo, ¿no? Y eso lo saben muy bien los dramaturgos, que incluso en una tragedia te ponen comedia o en una comedia te ponen tragedia, porque es como la vida. Y es mucho más interesante esas obras. Por eso en Esperando a Godot dice que es una tragicomedia, ¿no? Quién sabe por qué lo habrá dicho, pero en alguna manera tenía sentido de que hay humor, pero hay tragedia porque no se pueden ir, o sea, hay una violencia grandísima y nunca llega Godot, o sea, a uno lo deja bastante perturbado, ¿no? ¿Quién es este ser que nunca llega? ¿No? Pero bueno, eso es lo importante, esa es la elevación poética de sus obras, ¿no? No es fácil elevar en 12 minutos una obra poéticamente y tú dices, ¿a dónde me lleva esto? ¿No? Por eso es interesante siempre Beckett. Si hay algún otro comentario, pregunta, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Pues gracias. Qué bueno se puso el diálogo original, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, con esto estamos cerrando la jornada del día de hoy del seminario. Le queremos agradecer a Ricardo García Arteaga por acompañarnos como keynotes, como conferenciante magistral, con esta exposición muy interesante que además pareció ser muy sugestiva y eso es todavía mejor. Lo invitamos el próximo año. Pretendemos hacer un encuentro 2 y seguir hablando de estos temas, a ver por dónde camina la estética del fracaso. Un segundo capítulo sería muy interesante para nosotros. Mañana vamos a tener la tercera jornada del seminario. Tenemos charlas también muy interesantes. Quisiera solamente anunciarlas e invitarlos a que nos acompañen. Vamos a iniciar a las 3 de la tarde. Estamos en el Salón 1 otra vez, de aquí de la Escuela Nacional de Arte Teatral del CENART. Mañana tenemos un panel de apertura muy interesante. Nos va a acompañar el elenco y el director de una puesta Esperando a Godot que dirigió en el año 2002 Agustín Meza. Va a estar con nosotros todo el elenco y va a estar el director. Van a hacer una charla testimonial sobre cómo fue ese proceso de montaje, cómo fue la experiencia de la investigación, la preparación, la conceptualización de la puesta en escena de Esperando a Godot, una puesta que pues para los que lo recordamos fue muy memorable y bueno, va a ser interesante ahí conocer el testimonio ya casi 17 años después, ¿no? De lo que pasó ahí. Después la conferencia especializada va a estar a cargo de Jan Maszewski y Eduarda Gurrola, que van a hacer precisamente el desmontaje de la pieza que presentan en un momento más en el Foro de las Artes, el Love Work in Progress sobre Not I, que es una versión que está desarrollando Eduarda sobre No Yo, de Beckett. Y finalmente, para cerrar el seminario, la conferencia magistral, va a estar con nosotros desde la Universidad de Łódź en Polonia, el maestro Ryszard Klusinski, que está aquí con nosotros. Él va a presentar una conferencia que es también toda una reflexión teórica sobre una pieza de hipermedia, multimedia, arte visual, en torno a la obra de Los Ones, el Despoblador. Tiene varias traducciones y va a hablar sobre ella, va a hacer una presentación sobre una adaptación que se hizo, un trabajo, una pieza de multimedia visual que se hizo a partir de ese relato y va a hablar sobre el proceso y la reflexión teórica a posteriori, ¿no?, de la pieza. Entonces esa va a ser la conferencia magistral de mañana y de esa manera cerraríamos el seminario Beckett del encuentro 1.
Pues estamos muy congratulados, estamos muy emocionados por los diálogos y las líneas de discusión que se han abierto. Yo sigo asombrada porque hace un momento hablábamos de una exploración más bien en el performance, en la instalación sonora, en temas muy críticos para nosotros como es los medios de violencia, ¿no? La violencia sistemática, estructural, y todo derivado de la estética de Beckett. Ahora estamos en un tema de la literatura, del teatro, ¿no? Que nos acerca muy contundentemente a la música y a la pintura. Y bueno, el universo tan amplio que da un autor sigue asombrándome a pesar de haberlo leído desde hace 10 años, sigue siendo muy importante cómo es tan amplio el universo beckettiano y cómo da para tantas cosas. Y bueno, un poco se ha visto de todo eso en el encuentro. Entonces estamos pues muy contentos, nuestra idea es que crezca y queremos invitarlo, maestro, a que se sume al equipo de Beckett México. Queremos hacer una célula de investigación, de creación, de experimentación, con todos aquellos que siguen en la ruta beckettiana. Y bueno, pues de nuestra parte es todo, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, lo invitamos a que se quede, a ver las piezas de la doctora Luz María y la pieza de Eduarda Gurrola, que va a ser muy interesante la jornada. Y mañana también tenemos Beckett Performático. Vamos a tener un ejercicio muy interesante. Hicimos una convocatoria entre estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, Casa del Teatro. Bueno, en general estaba abierto a todas las universidades y a todas las escuelas de teatro, tanto de la Ciudad de México como del interior del país, para participar en un jam de lecturas dramatizadas de la obra Catástrofe. Tenemos 5 piezas seleccionadas de 5 colectivos distintos, 2 de la ENAD, 1 de la facultad, 1 de Casa del Teatro y un colectivo independiente. Y bueno, van a presentar cada uno su versión muy particular de Catástrofe, así que mañana va a ser muy interesante la jornada del Beckett Performático. Eso va a ser a las 8 de la noche. A las 7 la maestra Rocío Cerón presenta sus burbujas sónicas, que ayer hizo el desmontaje, una pieza muy interesante sobre el sonido y las capas de sonido, y presenta la pieza mañana y después tenemos el Jam Beckett y con eso estaríamos cerrando el encuentro. Entonces, bueno, pues todavía queda una jornada por delante y estamos muy contentos porque ha avanzado muy bien. Pues muchas gracias a las personas que estuvieron siguiendo el streaming. Mañana vuelvan a sintonizar el canal. Estamos aquí con el seminario y muy buenas noches para todos.